Vamos a hablar acerca de los tiempos del fin. Amén. Los tiempos del fin, que la verdad es que nosotros estamos ya viviendo la última etapa, si se puede llamar así. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 24. Lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo, bendito sea el Señor, gloria a Cristo, hasta el 28. Mateo 24, versículo 1, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. El que está en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, les decía al principio, estamos viviendo la última etapa. La Biblia nos habla de varias etapas sobre el fin. Tenemos primero que entender que hay un fin porque, pues, el pecado trae muerte. Y cuando el pecado trae muerte, Dios decide darle un fin a todo esto. ¿Qué quiero decir? Cuando Dios crea el mundo,
no había muerte. Dios creó un Edén, un paraíso donde el hombre pueda vivir para siempre. Ahí no había enfermedad, pobreza, injusticia, guerras, nada de eso. Todo era perfecto, todo era bueno. Entonces no había necesidad de un fin. Ahora, ¿por qué un fin? Porque pues Dios tiene que acabar con todo esto malo y crear un mundo nuevo, del cual habla Apocalipsis 21. Cielo nuevo, tierra nueva. Entonces, para poder ir hacia ese nuevo lugar donde viviremos, tiene que terminar, acabar. Aquí tiene que acabarse todo para poder ir a otro lugar, donde estaremos mucho mejor. Amén. Ejemplo, como una ciudad, digamos que hay una ciudad que de pronto vino, no sé, un gran incendio, un terremoto o una guerra. El asunto es que esa ciudad quedó destruida, quedó dañada, quedó la tierra, los cimientos, las casas, los terrenos, todo quedó mal, quedó estéril, la tierra ya no siembra, ya no produce bien, todo es escombros, todo está deteriorado y cada día es peor. Entonces, al ver que la ciudad está así, entonces el rey o el presidente decide llevar toda esa gente a otro lugar, para que viva en otro lugar mejor. Entonces él se encarga de buscar un lugar adecuado, un lugar que tenga un buen terreno. Si es posible, el mismo presidente manda hacer casas en ese lugar. Y entonces, ¿cuántas personas viven allá donde pasó ese terremoto, o esa guerra, o ese incendio? ¿Cuántos viven? Vamos a decir que viven 10 millones de personas. Bueno, acá hay un terreno donde pueden vivir esos 10 millones de personas y vamos a hacerles casas, vamos a hacerles torres, donde cada uno tenga un apartamento, cada familia, y ahí vivan con luz eléctrica, con gas, con todo lo necesario, con seguridad. Vamos a hacerle un lugar mejor donde ellos puedan vivir, ya que donde viven, ese lugar está cada día peor. Hay mucha allí destrucción, mortandad, pestes, hambre. No se puede vivir en ese lugar, está muy deteriorado y cada día es peor. Entonces hay que buscarles un lugar mejor donde ellos puedan vivir. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, cuando hablamos del tiempo del fin aquí en la Biblia, estamos refiriéndonos a eso. Amén. A que Dios ha decidido sacarnos de este mundo que cada día va de mal en peor. La misma palabra dice que en los últimos tiempos terremotos, guerras, pestes, hambres. Entonces, imagínate, el mismo Señor nos está diciendo, ese mundo donde ustedes están, claro, yo lo he creado, pero por causa del pecado vino maldición. El mismo Señor le dice a Adán, le dice, por tu causa, le dice en Génesis capítulo 3, le dice a Adán, por tu causa, la tierra será maldita. ¿Sí? Entonces, la tierra está bajo maldición. Por eso es que vemos tantos problemas, enfermedades, guerras, terremotos y todas esas cosas, porque está bajo maldición. Pero Dios, a través de Jesucristo, nos abre una puerta para entrar a un hogar nuevo que Él ha preparado para nosotros. Y Jesucristo claramente lo dice en Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Amén? Entonces, si hay un fin de este mundo, si hay un fin de esta vida, si un día se acaba todo aquí, es porque Dios ha decidido que cuando aquí todo se acabe, es porque allá se abre la puerta para ir todos a vivir allá. ¿Amén? Entonces, los discípulos que tenían esto claro, le preguntan al Señor, aquí en Mateo 24, versículo 3. Los discípulos le dicen, dice el versículo 3, y estando él, o sea Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Porque Jesús había dicho un versículo antes de que todo se caería, todo se derribaría, porque ellos estaban viendo una ciudad bonita, edificios y todo, el templo y todas esas cosas, y Jesús le dijo, todo esto se va a caer. Jesús ya estaba mirando el futuro, estaba viendo el futuro. Todo esto se va a caer. Qué bueno es mirar el futuro, hermano. Porque uno no le da tanta importancia al pasado y al presente cuando uno mira el futuro. Dios mira mucho el futuro. Dios, cada segundo que pasa, para Dios ya es pasado. Ya pasó. Y para Dios, cada segundo que viene es importante. Entonces, Él siempre está mirando el futuro. Amén. Por eso es que Jesús aquí miraba el futuro, mientras que los discípulos miraban el presente, y aún se admiraban del presente, de cómo había prosperado la humanidad, porque nos impresionamos muchas veces por el presente. Nosotros que ya tenemos más de 50 años de edad, miramos atrás, no existía tanta tecnología como hoy, y nos quedamos impresionados de ver tanta tecnología. Y de pronto entre nosotros decimos, mira, y ahora estos teléfonos inteligentes, mira, y ahora todo esto,
los carros que funcionan solos con un computador, ya no necesitan un conductor, y mira, y esto y el otro, los trenes rápidos van solos, solo un computador los guía y pueden correr esos trenes a 200 kilómetros por hora y no sé qué. Entonces se ve tanto lo que el hombre ha logrado y ha hecho, y aparentemente parece que vamos por buen camino, y aparentemente parece que el mundo va mejorando. Sin embargo, todo eso es falso. El mundo no mejora, sino que cada día que pasa, el mundo se acerca a su final. Amén. Cada día que pasa, este mundo se acerca a un final donde este mundo va a ser destruido por el mismo mal, por la misma maldad, las guerras. Apocalipsis 6 habla del caballo amarillo, del caballo negro, del caballo rojo, que tiene que ver con guerras, que tiene que ver con muertes, que tiene que ver con pestes, todo lo que se viene. O sea, no debe impresionarnos lo que está pasando en el mundo. Todo lo hermoso que de pronto el hombre puede hacer, los grandes edificios, las naves que van hasta la luna y no sé qué, la tecnología, la ciencia, cómo avanza. Eso a Jesús, si Jesús estuviera ahora mismo aquí, eso no le impresiona para nada que le dijeran, Señor, mira todo lo que ha cambiado el mundo, mira cómo ha evolucionado, mira, el Señor dirá, no va a quedar nada de esto, todo esto se va a destruir. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Entonces, cuando los discípulos escuchan eso de Jesús, ellos dicen, Señor, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Qué señales habrá de ese fin? También le dicen los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida? Porque ellos esperaban el retorno de Jesús. O sea, Israel espera el retorno de Jesús. La iglesia, el arrebatamiento. ¿Amén? El arrebatamiento es algo que va a acontecer en cualquier momento, dice la palabra, pero que la iglesia será tomada por el mismo Jesús y sacada de la tierra, de este lugar. Las bodas del Cordero y todo eso que la Biblia dice, no es el tema que voy a compartir ahora, pero les doy más o menos por ahí una idea. 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla de acerca del arrebatamiento, que seremos transformados. También habla 1 Corintios 15 y Apocalipsis también habla de las bodas del Cordero. Y Jesús, cuando dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay, estaba hablando de la casa de Dios, es decir, más allá de nuestro mundo, de nuestro cielo, se encuentra la casa de Dios, y dice claramente que vendrá para llevarnos a ese lugar. Pero cuando hablamos de la segunda venida es que Jesús ya viene a reinar sobre la tierra. Entonces los discípulos le preguntaban eso porque ellos eran judíos, y al ser judíos, Jesús estaba hablando tanto como para los judíos, o sea, para Israel, como también para la iglesia. Y la iglesia, pareciera que Jesús no hablara mucho de ello, porque el versículo más directo para la iglesia es cuando dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces ahí incluye a la iglesia, todas las naciones, predicado el evangelio a todas las naciones, ahí entra la iglesia. Después parece que habla mayormente para el pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo la respuesta de Jesús. Entonces dice el Señor, mirad que nadie os engañe. Eso quiere decir que habrán muchos engañadores. ¿Amén? Entonces ahí es donde el creyente no puede de buenas a primeras aceptar a cualquiera como hombre de Dios, porque tienen una Biblia, porque predican, porque oran, porque ayunan, porque diezman. El fariseo lo hacía. Decía el fariseo, yo ayuno, yo oro, yo doy todas mis ofrendas, mis diezmos, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de su propio corazón. Él hacía todo eso para gloria de él, no para gloria de Dios. Él hacía todo eso para que lo miraran a él, para que lo aplaudieran a él, para que la gente lo honrara a él. No lo hacía para agradar al Señor. Amén. Entonces hay que tener cuidado con estas personas que buscan gloria personal, que buscan fama, que buscan poder, que buscan riqueza. No son realmente, o no están mostrando que realmente buscan agradar a Dios, sino buscan lo suyo propio. Tengamos cuidado con eso. La Biblia dice, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, dice el Señor, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, mire, no dice pocos, dice muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Yo soy el Cristo. O sea, yo soy el Mesías, yo soy el Redentor, yo soy el Salvador, yo soy el que Dios prometió que enviaría. Porque si miramos la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice el Señor que de la simiente de la mujer enviaría al Salvador.
¿quién dice destruiría el imperio del mal y de la muerte? Es Jesucristo. Entonces muchos dirían que son Jesús. Mas la Biblia dice claramente quién sería y todo lo que él le tocaría vivir. Lo dicen los profetas del Antiguo Testamento: nacería de una virgen, su nombre sería Príncipe de Paz, Emmanuel, haría milagros, sanaría enfermos, libertaría a los cautivos, vista a los ciegos, haría andar a los cojos, a los paralíticos, y aún resucitaría a los muertos, y todo eso lo hizo Jesús. O sea, el pueblo judío sabe claramente cómo sería el Mesías y qué cosas haría el Mesías. Entonces, para que a los judíos lo engañen es muy difícil, pero es posible también que sean engañados. Entonces, cuando Jesús viene, los judíos no creyeron en Jesús porque no vieron todas las señales en Jesús. ¿Por qué Jesús no hizo todas las señales? Porque todavía falta una etapa. Esa etapa es la que nosotros ya estamos prácticamente viviendo, la última etapa. Jesús hizo todas las señales, sí, pero las señales de la última etapa no las hizo. Entonces los judíos, al ver y al conocer las Escrituras, vieron que Jesús hizo prácticamente todas las señales, pero algunas no las hizo. Y ahí es donde les quedó la duda si era el Mesías. Bueno, ese también es otro tema, no voy a ahondar en eso. Vamos a seguir con esto de las señales que el Señor, cuando los discípulos le preguntan, pues Él empieza a responder. El versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, ya muchos engañarán. O sea que van a lograr engañar a muchos. Vendrán muchos falsos cristos y lograrán engañar a muchos. ¿Por qué? Porque es fácil engañar, porque no están preparados. ¿Cómo el enemigo engaña al hombre? Por no estar preparado. A los judíos, les repito, es difícil que los engañen, porque ellos conocen muy bien las Escrituras. ¿Sí? Es parte de su historia, es parte de su cultura. La Biblia para ellos es muy fácil entenderla porque habla de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos, tatarabuelos y todo eso, la historia de ellos mismos. Entonces, desde niños les enseñan la historia, por lo tanto para ellos es muy fácil entender. Y es difícil que los puedan engañar. Entonces, nosotros, para que no nos engañen, ¿qué tenemos que hacer? Llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, entender las profecías, los tiempos y la guianza del Espíritu Santo, que es lo más importante. Si el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, mantenemos esa comunión íntima con el Espíritu Santo, será difícil que el enemigo nos engañe. ¿Amén? Porque el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar a darnos cuenta. La vez pasada estaba compartiendo una palabra con unos hermanos en un ayuno, y justo Dios me lleva a hablarles sobre esa intimidad con el Espíritu Santo y no decidir por nosotros mismos. Mire lo que le pasa a los judíos, que ellos miraron a Jesús y empezaron a analizarlo, pero en ningún momento le preguntaron nada a Dios. Ellos decidieron por su propio corazón decirle a Jesús: no te aceptamos como el Mesías. ¿Por qué no consultaron a Dios? ¿Por qué no le preguntaron a Dios si Jesús realmente era el Mesías o no? ¿Por qué no oraron? ¿Por qué no ayunaron? Ellos sabían hacerlo. Ellos sabían consultarle a Dios las cosas. Vemos en la Biblia a hombres de Dios, judíos, que consultaban a Dios. Gedeón consultó con Dios, Moisés consultó con Dios, David consultó con Dios, Abraham consultó con Dios. Todos los grandes hombres de Dios, Josué, todos los profetas y todos los ungidos de Dios consultaron con Dios. ¿Y por qué Israel, cuando Jesús vino, no consultó con Dios? ¿Por qué se dejó llevar de su propio corazón? Arrogancia, altivez, orgullo, prepotencia. Y a veces nosotros actuamos igual, juzgamos a alguien sin conocerlo. ¿Qué pasa si llega alguien que de pronto hace algo raro? ¿Sí? A la hora de orar, a la hora de ministrar, hace algo raro. Jesús hacía cosas raras que aún a nosotros a veces si no estuviera escrito, tal vez para nosotros sería como que, oye, ¿verdad que Jesús hizo eso? Por ejemplo, Jesús metió los dedos en los oídos de un sordo. ¿Cierto? Le metió los dedos y parece que se los metió con fuerza ahí los dedos en los oídos, y como que el sordo abrió la boca, gritó, y Jesús, cuando el sordo abre la boca, le escupe dentro de la boca. Dice la Biblia eso, que Jesús le mete los dedos, abre la boca el sordo mudo, y Jesús escupió dentro de la boca de este sordo mudo. Y el sordo mudo empezó a hablar y a oír después de eso. No sé qué más hizo Jesús, pero mire, hizo eso. O sea, uno ve eso y dice: oye, este es un brujo. Este está haciendo un ritual de brujería o algo así. ¿Cómo va a escupir en la boca? ¿Y cómo le va a meter los dedos en las orejas? En otro momento Jesús escupe en la tierra y coge ese poquito se hace barro con la saliva, y coge ese barro y se lo echa en los ojos a un hombre ciego. Y después le dice: ve a lavarte en el estanque.
Y el ciego se lava y empezó a ver. Alguien diría, oye, eso es brujería o algo así. Hechicería, eso es algo raro. ¿Y quién hizo eso? Dios mismo hizo eso. Entonces como que la gente se confundía. ¿Este es el Mesías? ¿Este es un profeta de Dios? ¿O este es un brujo? Y la mayoría dijo, un brujo. La mayoría dijo, este hace este tipo de cosas es porque el diablo le está dando poder para que haga eso. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera. Juzgamos a las personas sin preguntarle a Dios. Antes de decir, ese no es un hombre de Dios, esa no es una mujer de Dios, yo tengo que orar. Amén. Yo tengo que orar. Si es posible, ayunar y preguntarle al Señor, Señor, ¿ese siervo es tu siervo o no es tu siervo? Ahora, vemos a otros, o sea, a veces a los que son de Dios decimos no son de Dios. Y a los que no son de Dios, a veces decimos estos sí son de Dios. ¿Por qué? Porque vienen todos elegantes, porque vienen todos con esa, como dicen acá, con esa parla, con ese léxico, con esa forma de hablar que endulzan a todo mundo, que profetizan bendición y que no sé qué, y que es. Entonces la gente dice, ese sí es de Dios porque pues yo lo miro y me parece un hombre de Dios, una mujer de Dios. Mira cómo habla, mira cómo ora, mira cómo nos profetiza. Es de Dios. Oye, pregúntale a Dios. Ora, dobla tus rodillas, ayuna y pregúntale a Dios porque vendrán muchos falsos. Y dice la Biblia que aún el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Amén. Entonces, ahí tenemos que consultarle a Dios. Es importantísimo consultarle a Dios, a nadie más. Ve al secreto, no le digas a nadie. Ve al secreto y ahí ora y pregúntale al Señor. Señor, este es un hombre de Dios, este es tu siervo, este es tu sierva. Antes de juzgarlo con nuestro propio corazón para que no caigamos en el error que cayeron los judíos y por eso es que ellos rechazaron a su Salvador. Bueno, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mas mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, el Señor dice, habrán guerras, pero que esto no te asuste, que esto no te ponga a sufrir, a desesperarte, a angustiarte, porque es necesario que todo esto acontezca. Ahora, ¿por qué Él dice, no te vayas a preocupar demasiado cuando estas cosas sucedan? Porque Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar. Él nos va a sustentar. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué más dice la palabra? Jehová es mi escudo, es mi fuerza, es mi salvación. ¿Sí? El que habita debajo del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él nos guardará. Así que Él dice claramente el Señor, sí van a haber guerras, va a haber esto, va a haber lo otro, pero no se preocupen. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Debemos estar seguros y confiados, seguir firmes y adelante. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y temor y terremotos en diferentes lugares. ¿Ve que estamos viviendo esos tiempos? Terremotos continuos. De un momento a otro aparece un terremoto y en lugares que uno dice, oye, pero si ese lugar nunca tembló, ¿por qué ahora está temblando? ¿Qué está pasando? Alguien dice, no, fue la mano de Dios. Yo creo más bien que son acontecimientos de lo que el hombre está haciendo, hermano. Mire, el hombre está haciendo tantas cosas y nosotros, pues como no sabemos, vivimos acá en nuestro pequeño lugar, en nuestras cuatro paredes, no sabemos qué están haciendo los grandes, poderosos hombres del mundo. Imagínense que están haciendo unas armas tan poderosas que yo he escuchado, no sé si será así o no, que una arma de esas puede destruir un pueblo, tranquilamente puede destruir un pueblo. ¿Ya? Armas que van por debajo de la tierra, por debajo del mar, armas que están enterradas debajo de la tierra, están excavando por debajo de la tierra, minas que están minando por debajo para sacar el oro, para sacar diferentes, ¿cómo se dice? Minerales que ellos necesitan para hacer armas, para enriquecerse, para tantas cosas y uno ni sabe, ni uno lo ignora porque uno, pues, vivimos, como digo, en nuestras cuatro paredes, el petróleo, cómo lo sacan de debajo de la tierra, van absorbiendo ese petróleo. Y yo pienso que esas cosas que están debajo de la tierra, yo pienso aquí en mi cabeza, que ellos mantienen la tierra firme, ¿cierto? Pero imagínate que tú empiezas a hacer un hueco en tu casa. Empiezas a hacer un hueco. Cada día vas haciendo más hondo, vas comiendo más, vas sacando más tierra. ¿Qué va a pasar en cualquier momento? Que tu casa se caiga, ¿cierto? Porque están escarbando. Imagínate también en otro lugar que estén probando las bombas que están creando y lanzan una de esas bombas al mar.
La lanzan y cuando ella cae al mar explota. ¿Y qué puede causar? Sacude la tierra y al sacudir la tierra, ¿qué puede causar? Que la tierra tiemble, ¿cierto? Y eso puede causar que alguna ciudad cercana o las capas que le llaman, no sé si alguien me ayuda con eso. Bueno, la tierra dice que tiene ciertas capas divididas. ¿Cómo es que se llaman? ¿Capa qué? La capa de ozono. No, la capa de ozono es arriba. Sí, en el cielo. Eso es para el aire que estamos cubiertos el planeta por la capa de ozono y eso mantiene el equilibrio del oxígeno y esas cosas. Pero en la Tierra, sí, en la Tierra es diferente. En la Tierra también está así por capas. Entonces, cuando hay estas cosas, como que una capa se levanta más que la otra o se baja más que la otra y eso causa los terremotos. ¿Ah? Tectónicas, bueno, algo así. Yo no sé mucho de eso, pero por ahí medio escuché. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso puede causar los terremotos. La mano de Dios está para ayudar. La Biblia me muestra que la mano de Dios está para ayudar. Pero ¿cuál es el problema? La mano del hombre, la mano de Satanás. ¿Sí? El hombre se une con el Dios de las tinieblas. Se sabe que el hombre hace pactos oscuros con las tinieblas y entonces empieza el hombre a hacer maldades. ¿Sí? Al diablo le gusta que la gente muera. Una guerra, un terremoto, todo lo que cause muerte, una peste, una enfermedad, todo lo que cause muerte, porque Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Claro que tenemos al Señor Jesucristo que ha venido a dar vida y vida abundante. Amén. Entonces, dice guerras, rumores de guerras, pestes, ya hemos visto varias. La última que nos tocó vivir a nosotros es la del COVID, pero antes del COVID, si miramos la historia, han habido varias pestes. Ahora dice que son creadas por el hombre, es posible, porque mientras el hombre crea armas químicas, es posible que el hombre pruebe esas armas químicas y al probarlas, pues va a causar muerte, obviamente. Y dice hambre sobre la tierra. Vemos hambre en diferentes lugares del mundo. ¿Por qué hay hambre? Porque Dios está metiendo su mano para traer hambre, no. Es la maldad humana. Porque hay riquezas en el mundo. Porque el mundo sigue produciendo. El mar sigue produciendo, la tierra sigue produciendo. Hay riquezas, hay oro, hay petróleo, hay diferentes tipos de minerales. Hay mucha riqueza. Pero ¿qué pasa? Que 2 o 3 son los ricos y el resto de la humanidad es pobre. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es Dios trayendo pobreza? No, es el hombre trayendo pobreza. Y eso es algo que también Satanás quiere. Ver al hombre pobre, ver al hombre viviendo una vida desgraciada y todas esas cosas. Pero tenemos a un Jesucristo para levantarnos si venimos a Él. Amén. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 8 dice, ¿qué dice? Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Simplemente será un principio de dolores. Como les digo, mayormente Jesús habla para el pueblo de Israel, no tanto para nosotros como iglesia, pero también parte de eso repercute al resto de la humanidad. Lo que pase con Israel repercute al resto de la humanidad, porque la Biblia dice, el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento en Israel? Porque el mundo lo pone a sufrir. Y todo aquel que levanta su mano contra Israel trae maldición para su casa, trae maldición para su nación. Por eso es que un presidente no debe ir contra Israel, porque la Biblia dice claramente que el que va contra Israel va contra Dios. Y si lanzan maldiciones sobre Israel, esa maldición caerá sobre ellos. La promesa que Dios hizo a Abraham. Amén. Entonces dice, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y eso es lo que pasa con Israel y también con la iglesia. Ahora sí, también la iglesia empezó a vivir eso en el tiempo de la Inquisición y todas esas cosas. El mismo Roma, el Imperio Romano, mandaba matar a todos los creyentes. Aunque después Roma termina aceptando el cristianismo como una de las religiones más importantes del imperio, pero al principio no, al principio los mataba. Pero a los que nunca los han dejado vivir en paz es a los judíos. Los judíos no son aceptados en ninguna parte del mundo. En algunos lugares tal vez los aceptaron por un poco tiempo, pero después empezaron a perseguirlos y a matarlos. En Europa, especialmente en los países europeos, Alemania con Hitler, España también en un tiempo también los buscaba y los mataba. Los pocos que quedaron huyeron de España
y en diferentes naciones de Europa. Entonces los judíos hasta el día de hoy sufren mucho. Aun cuando tienen su territorio que Dios les dio, aún allí los quieren echar. Ni en su propia casa los dejan tranquilos. Y eso Jesús estaba aquí claramente diciendo en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué odian a los judíos? Por causa de Jesús. A los judíos los culpan de haber crucificado a Jesús, de haberlo matado, los aborrecen. Y bueno, los judíos, en realidad los que hoy existen, ellos no tienen culpa de nada de eso. Claro que ellos siguen rechazando a Jesús como el Mesías porque pues ellos no han entendido a plenitud las profecías sobre el Mesías, pero por eso no los vamos a castigar. Nosotros tampoco entendemos en toda su plenitud la palabra, no entendemos toda la Biblia a plenitud. Entonces, ¿cómo voy a juzgar yo al que no entiende si yo tampoco no entiendo? No debería ser así. Sin embargo, el mundo los aborrece y la mayoría por causa del nombre del Señor, por envidia, por codicia, por muchas cosas, pero los judíos son aborrecidos por la mayoría de la humanidad. Son pocos los que oran por los judíos y debe ser porque ellos conocen, entienden la palabra y son guiados por el Espíritu Santo. Para poder amar a los judíos, para poder orar por los judíos, tenemos que recibir la revelación del Espíritu Santo. ¿Amén? Seguimos leyendo, versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Por causa del nombre de Jesús, siempre han habido conflictos religiosos, especialmente el catolicismo ha tenido muchos problemas, la Reforma con Lutero, y mucha gente ha muerto, pero detrás de todo ello, más que la religión, usaban tal vez la religión para tomar el poder político, el poder de los pueblos, de las riquezas. Si vamos a la historia nos damos cuenta que la religión siempre fue una especie de una cortina, ¿cierto?, para esconder lo que ellos realmente querían hacer. Y por medio de la religión, usando a los poderes religiosos de aquellos tiempos, pues entraban y mataban a todos los que estaban en contra, diciendo, no, este también es parte de eso. Y no eran parte de eso, sino que ellos simplemente querían matarlos para tomar el poder. Entonces vemos mucha muerte, mucha matanza, mucha guerra, supuestamente religiosa, pero no era religiosa, era política, y usaban la religión simplemente para tapar y engañar a la gente. Y hasta mucha gente religiosa iba a esas guerras, llamada Guerra Santa y todas esas cosas, que la historia lo enseña claramente. O sea, Jesús estaba hablando aquí hace más de 2000 años, lo que ha acontecido hace pocos años atrás y lo que sigue aconteciendo, que son las religiones las que usan el cristianismo supuestamente para decir que estos deben morir porque no son parte de la religión, porque no aceptan la religión, porque son opositores a la religión. Y aún dice la Biblia que cuando venga el anticristo a gobernar, usará ese mismo método. Todo el que no quiera adorar a la bestia no podrá comprar ni vender y finalmente serán torturados y matados. Mire, ese método se ha usado siempre, la religión para someter a las naciones. Pero Dios, en su grande misericordia, está dispuesto a ayudarnos. Tenemos que venir a Él. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Tenemos que confiar en el Señor y venir a Él, poner nuestras vidas en sus manos y Él nos guardará a nosotros y a nuestra familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Seguimos leyendo entonces el versículo 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos falsos profetas. Les decía hace un momento, esos falsos que vienen vestidos de ovejas, de cordero, vestidos de hombres de Dios, santos, pulcros, limpios, y en realidad son falsos profetas. Ahí tenemos que orar mucho para que Dios nos muestre si esas personas son de Dios o no son de Dios. Y eso es que ahora aquí no se ve mucho, hermano. Hay otros lugares donde eso abunda. ¿Y sabe por qué? Porque hay lugares donde la gente, donde el cristianismo ha crecido mucho, ha crecido bastante. Hay iglesias, creo que en cada 2 o 3 cuadras hay un templo. Entonces, estos hombres, como ven que esto del cristianismo puede ser lucrativo y pueden aprovecharlo para enriquecerse, para la política, para lo que sea, porque en tiempo de campaña política ellos pueden llegar a las grandes iglesias, templos y pedir el voto. Entonces, todo esto genera que se levante gente que quiera aprovecharse de la iglesia, porque pues en la iglesia muchas veces hay gente importante, gente de dinero, gente de negocio,
y empiezan a buscar la forma de tener de su lado al pastor, a los líderes y a la iglesia. Y allí es donde vienen estos falsos profetas, no buscando a Dios, sino buscando un voto, buscando fuerza para levantar un grupo grande de gente que los apoye, que los respalde. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos falsos profetas que también vienen buscando dinero, vienen buscando lucrarse, poder, riquezas, y no buscan el reino de los cielos. Difícilmente te hablan del reino de los cielos. Difícilmente ellos están buscando lo de arriba. Siempre están mirando lo de abajo, lo terrenal. Amén. Dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es otra profecía que se viene cumpliendo también. El amor se enfriará. Ya es difícil encontrar amor en la gente, en la humanidad. Es muy difícil. Ahora cualquier cosa es amor. El sexo ya es hacer el amor. Entre hombres, entre mujeres, ya eso es hacer el amor. Ya por ahí andan unos que se compran una muñeca o mandan a hacer una muñeca y se casan con la muñeca y que están enamorados de esa muñeca. Y no sé qué. Por ahí otro que se había casado creo con un perro. Y así. O sea, la gente ya cualquier cosa le llama amor. Ahora, si tú no los dejas hacer lo que ellos quieren hacer, entonces no los amas. Amar es dejar que ellos hagan lo que se les antoje. Pueden matar, robar, destruir, y si no se lo permites, entonces no los amas. Son muchas cosas que ahora la gente llama amor, sin embargo, la Biblia nos enseña que es el verdadero amor. Es dar la vida para salvar al que necesita realmente ayuda y salvación. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, entonces dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar quiere decir mantenernos en el Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, no soltarnos de la mano del Señor. Ahora que hubo esta pandemia del COVID, se dice que muchos creyentes se apartaron de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron la fe suficiente. No estaban realmente buscando a Dios, no sé qué estaban buscando. Pero el que realmente busca a Dios de corazón no se aparta, no se aleja, no hay nadie que lo mueva. Su casa está firme sobre la roca y no hay nada que lo mueva de ella. Versículo 14. Y será predicado este evangelio en todas las naciones, dice, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús estaba aquí hablando de lo que iba a acontecer futuramente, según la pregunta de sus discípulos. De aquí este versículo 14 es muy importante, porque él dice, será predicado este evangelio a todas las naciones, será predicado este evangelio en todo el mundo. Dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy se está predicando, y cada día con más fuerza se predica, porque las redes sociales se han vuelto un medio que nos facilita predicar el evangelio. Puede llegar a cualquier parte del mundo a través de un mensaje, a través de una enseñanza. De pronto en ese país no hablan el mismo idioma, pero ahora las IA, ¿cierto?, traducen el idioma y la gente puede tranquilamente escuchar el mensaje a través de que la IA traduce el idioma. Entonces el evangelio se está predicando en todas las naciones ya. Yo creo que ya se está predicando en todas las naciones. Si hay alguna nación donde no se predica, no creo que lo haya. Que de pronto en algunas naciones donde es difícil no se pueda predicar abiertamente como aquí, pero de que se predica, se predica. ¿Sí? Bueno, el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, bueno, el lugar santo es Israel, es Jerusalén, es el templo. Para el judío, el lugar santo es el templo que se encuentra en Jerusalén. La abominación desoladora es que el templo fue derribado y que ahí, en vez de que los judíos estén adorando a Dios, ahí hay otro pueblo adorando a un Dios falso, ¿sí? Que no es el Dios de los cielos. Entonces eso también ya está aconteciendo. 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí está hablando ya de Israel directamente, les dice los que estén en Judea. No dice en Colombia o en otros países, está diciendo Judea. ¿Por qué? Porque se dice que las naciones se unirán para querer destruir
a Israel, querer desaparecerlo. Bueno, entonces dice, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, hay que estudiar la profecía de Daniel sobre esto. Las 70 semanas, la última semana, que aún no se ha dado. Según la Biblia podemos entender que la última semana, que ese tema ya también lo hemos estudiado, todavía no se ha dado. Quiere decir 7 tiempos, que faltan todavía, que tiene que ver con la venida del Señor. Pero aquí claramente el Señor les está hablando a los judíos, Daniel, y los judíos obviamente que conocen todo eso de Daniel. Nosotros, si queremos conocerlo, pues tenemos que estudiar el libro de Daniel y la profecía que habla acerca de la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Es un tiempo de huir, de escapar, dice el Señor. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Huyan con lo que tengan y con lo que puedan. ¿Sí? Estas cosas han pasado en Israel, que los han hecho salir de su pueblo, han matado a muchos, y estando fuera de su pueblo también han matado a muchos. Ahora de nuevo han regresado a su pueblo y otra vez están buscando forma de destruirlos, están uniendo los poderosos que odian a Israel y siempre están buscando forma de hacerlo cometer alguna maldad, ¿cierto? Tentándolo, como por ejemplo el país de Gaza que está al lado, siempre está tentando a Israel para que Israel lo ataque. Cuando Israel se defiende, entonces ahora todo el mundo dice que Israel es malo, que Israel es un homicida, que Israel esto. Entonces el mundo lo tienta a Israel, lo ataca a Israel, y después cuando Israel se defiende, lo dicen que es un malvado y que merece ser destruido. Y eso Jesús lo profetizó. Mira. Versículo 19. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Para los judíos, porque el día de reposo lo guardan los judíos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando ese tiempo venga, habrá gran tribulación en el mundo, no solamente en Israel, en el mundo, ¿cierto? Y vuelvo a lo de Apocalipsis 6, el caballo amarillo, el caballo rojo, el caballo negro. El caballo amarillo es hambre, el caballo rojo es guerra y el caballo negro es muerte. Y aquí Jesús está hablando como que de ese tema también. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, que cuando ese tiempo llegue, esa etapa llegue de la que está profetizando aquí Jesús, llegará el momento que Dios dirá, bueno, ya no podemos seguir esperando más tiempo. Es momento de que venga Jesús y tome el control sobre todo el mundo. La iglesia será arrebatada y Jesús, luego de ello, vendrá y tomará el control. Unos serán puestos a la derecha y otros a la izquierda, como dice Mateo 25, del 31 en adelante, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Este tiempo de tribulación será terrible, donde la gente buscará quien les ayude, quien les dé pan, quien les dé alimento, quien les dé, especialmente los judíos. Se dice que en el tiempo que los judíos vivían en Alemania, en el tiempo de Hitler, los judíos pasaban hambre y los alemanes no les daban de comer. No les importaba, los judíos huían, se escondían, trataban de buscar refugio, ayuda y los echaban, los odiaban. No les daban ni un vaso de agua, no les daban ni abrigo, nada, que se pusieran, andaban algunos desnudos y morían. Flaquitos, nadie les importaba el dolor de los judíos. Y se dice que otra vez eso va a acontecer. Entonces, por eso es que Jesús dice que puso a unos a la izquierda y otros a la derecha y les dice, tuve hambre y no me diste de comer. Y le dirán, Señor, ¿quién es? ¿Por qué dices eso? ¿Cuándo tuviste hambre? Cuando a uno de mis pequeños no lo hicieron. Está hablando de los judíos también. La iglesia también tiene que ver ahí, pero especialmente los judíos. Porque más aborrecidos que la iglesia son los judíos. Y hay países del mundo que no solo los quieren ver sufrir, sino que los quieren ver muertos. Entonces, cuando venga un judío padeciendo hambre, necesidad, esa gente se alegra, porque quieren verlos muertos.
Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo, que sabemos y conocemos la verdad por la palabra, no podemos hacer eso. Amén. Donde hay un judío sediento, hambriento, hay que ayudarlo. Que no tiene dónde vivir porque ellos andan errantes por el mundo porque los echaron de su nación. Dice claramente el pasaje, fui forastero y no me recogiste, estuve hambre, estuve en la cárcel porque los judíos estuvieron presos. ¿Sí? Imagínate que hubo gente también que los ayudó, la historia dice, y hay judíos que testifican que hoy son cristianos, usted puede ver en redes sociales, de que ellos viven es gracias a que hubo gente que sí los ayudó. Los sobrevivientes, los judíos sobrevivientes, los hijos, los nietos de esos judíos sobrevivientes, cuentan. Esos nietos dicen, mi abuelo sobrevivió en Europa, es porque hubo gente que los ayudó. Si esa gente no los hubiese ayudado, mis abuelos hubiesen muerto y yo no estuviese aquí ahora mismo predicándoles a ustedes el evangelio. Es gracias a que hubo gente que los ayudó. Entonces, esa gente, a pesar de que en esas naciones odiaban a los judíos, hubieron algunos contados con los dedos que sí los ayudaron, y obviamente que Dios a esas personas los debe tener en su santa gloria. Amén. Y si nosotros queremos también que Dios nos tome en su santa gloria, no aborrezcamos ni a judíos ni a nadie, porque Dios nos ha mandado a amar aún a nuestros propios enemigos. Bendito sea el Señor. Ya vamos casi culminando. Vamos a leer ahora el versículo 23. Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo había dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, ¿qué quiere decir aquí Jesús? Obviamente que el judío lo entiende con mucha claridad. Nosotros nos cuesta, pero estudiando y estudiando y estudiando y pidiéndole al Señor ayuda, Él nos revela lo que Él realmente quiere decir. Jesús está diciendo, vendrán muchos falsos cristos, pero ¿de dónde aparecerán esos falsos cristos? De la tierra. Amén. Aparecerán de la tierra, no del cielo, de la tierra, porque Él dice, está en el desierto, no lo creas, está en los aposentos, no lo creas, o sea, en la tierra, en la tierra. El judío, como hasta ahora, por eso que aquí Jesús le habla tanto a los judíos como a la iglesia, el judío hasta ahora cree que Jesús no ha venido, entonces ellos no lo esperan del cielo, ellos lo esperan de la tierra, porque la Biblia dice que nacería de la simiente de una mujer, por eso es que ellos lo esperan que nazca de una mujer, no lo esperas que venga del cielo, ¿sí? Porque ellos esperan la primera venida de Jesús, no la segunda venida. Si tú le dices a un judío, esperamos la segunda venida del Mesías, ellos te van a quedar mirando y te van a decir, ¿qué hablas tú desubicado? ¿Cuál segunda venida? ¿Acaso ha habido una primera venida? Y si tú le dices, claro, la primera venida es Jesús, el Hijo de María, Jesús, el Jesús de Nazaret, se van a echar a reír. Y te van a decir, ese no es el Mesías. Entonces, cuando Jesús dice aquí claramente, está en el desierto o está en los aposentos, es porque gran cantidad de gente espera un Mesías terrenal, que nace de aquí de la tierra. Pero cuando hablamos de la segunda venida, nosotros esperamos a un Mesías que viene ¿de dónde? Del cielo. Por eso dice, no te dejes engañar. Si sale de la tierra, ese no es. Si viene del cielo, ese sí es. Como el relámpago, dice, que sale de aquí, de allá, así. ¿De dónde sale el relámpago? De arriba. No sale de abajo. Entonces, finalmente él dice en el versículo 28, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, esta es una metáfora, ¿cierto? Pero tiene que ver con el Espíritu Santo, con la iglesia, tiene que ver con la redención, con la salvación. Entonces, lo que es de Dios, lo que es del César al César. Y aquí está muy clara el tema que nos ayuda, aunque el tema de la segunda venida es muy extenso, el tema de los últimos tiempos es muy extenso, pero aquí tenemos un tema muy importante que el Señor nos ha ayudado a entender el día de hoy. Amén. Vamos a darle gracias, vamos a orar al Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por mostrarnos, Señor, ayudarnos a entender esta palabra. Sabemos claramente que tú tienes un pueblo muy amado, que es el pueblo de Israel, bajo la promesa de Abraham,
bajo la promesa que le diste a David, bajo la promesa que le diste, Señor, a tus profetas judíos del pueblo de Israel. Y también, Señor, está la promesa que le diste a la humanidad por medio de Adán, por medio de Abraham, Señor. Y después se la diste a tu iglesia. A Adán le dijiste que enviarías un redentor. A Abraham le dijiste que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y a tu iglesia que tú mismo levantaste allí en Israel, le dijiste que deberían llevar la palabra a todas las naciones del mundo y que con la ayuda del Espíritu Santo lo lograrían. Y esa palabra también, Señor, es para nosotros, tu iglesia. Pero asimismo debemos entender que Israel es tu pueblo y que un día, Señor, harás un solo pueblo. Unirás a la iglesia y a Israel y tendrás un solo pueblo, como dice tu palabra. Ya no habrá más judío ni griego, sino que seremos un solo pueblo, porque tú creaste en Adán un solo pueblo, Señor. El pecado nos ha dividido, pero cuando el pecado ya no esté más reinando sobre la humanidad, entonces habrá un solo pueblo, Señor. Padre, y aquí podemos ver que habrá muchos acontecimientos, y mandas a tu iglesia, y mandas a tu pueblo que esté apercibido, Señor. Que no nos dejemos engañar, y que no nazca en nuestro corazón odio o rencor hacia nadie, sino que nos amemos unos a los otros, y especialmente a tu pueblo, los judíos, que son odiados por la mayoría de la humanidad. Que donde podamos ayudarlos, los ayudemos, Señor. Y ahora especialmente podamos ayudarlos en oración, Señor. Y oramos por ellos, Padre. Oramos por el pueblo judío, papá. Oramos por los hijos de Abraham. Y sean benditos los hijos de Abraham, Señor. Y sean benditos los hijos de Isaac, los hijos de Jacob. Y sea bendito el pueblo de Israel, Señor, por siempre y para siempre. Y sigas tú, Señor, bendiciendo esa nación, en la cual un día volverás al mismo lugar donde llegaste por primera vez, volverás a venir por segunda vez, pero ya no para ir a la cruz, sino para sentarte sobre tu trono y desde ahí gobernar para siempre a la humanidad. Padre, gracias te damos, en el nombre de Jesús, por tu iglesia Fuente de Vida, por todo lo que vienes haciendo y seguirás haciendo, Padre, por la obra allá en la vereda La Negra, y creemos y confiamos que tú te seguirás glorificando en medio de tu iglesia.